La 11ª revelación. El secreto de Shambhala, de James Redfield. Capítulo 1. Campos de intención. Sonó el teléfono y me quedé mirándolo. Lo último que necesitaba en ese momento era una nueva distracción. Traté de borrármelo de la mente, mirando por la ventana los árboles y las flores silvestres, en la esperanza de perderme en el conjunto de colores otoñales del bosque que rodea mi casa. Sonó otra vez, y tuve una imagen mental, vaga pero apremiante, de una persona que necesitaba hablar conmigo. Me apresuré a atender. «Hola». «Habla Bill», me dijo una voz conocida. «Escucha, Bill, ¿puedo llamarte más tarde?», le dije. «Tengo una fecha de entrega que cumplir. Todavía no conoces a mi hija, Natalie, ¿verdad?». «¿Cómo?». No hubo respuesta. «Bill, escucha», respondió al fin. «Mi hija quiere hablar contigo. Creo que podría ser importante. No sé muy bien cómo lo sabe, pero parece que está familiarizada con tu trabajo. Dice que tiene una información sobre un lugar que te interesaría. Un lugar en el norte del Tíbet. Insiste en que la gente de allí tiene una información importante». «¿Cuántos años tiene tu hija?». Del otro lado de la línea, Bill rió entre dientes. «Apenas 14, pero últimamente habla de cosas muy interesantes. Deseaba conversar contigo esta tarde, antes de su partido de fútbol». «¿Alguna posibilidad?». Empecé a responderle que no, pero en mi mente la imagen anterior se expandió y comenzó a aclararse. Parecía ser de la jovencita y yo, y ambos estábamos hablando en algún lugar cercano al gran manantial próximo a la casa de ella. «Sí, está bien», respondí. «¿Qué te parece a las 2 de la tarde?». «Perfecto», repuso Bill. Mientras iba a pie hacia allá, divisé una casa nueva del otro lado del valle, sobre el cerro septentrional. Con esa llegaban casi a 40, pensé, todas construidas en los últimos 2 años. Sabía que se iba difundiendo el rumor de la belleza de ese valle en forma de cuenco, pero en realidad no me preocupaba que el lugar se superpoblara o que se estropearan los asombrosos paisajes naturales. Justo al lado de un bosque nacional, estábamos a poco más 15 kilómetros de la población más cercana, demasiado lejos para la mayoría de la gente. Y la familia que poseía las tierras y ahora iba vendiendo lotes seleccionados para la construcción de casas en los cerros más alejados, parecía decidida a mantener intacta la serenidad del lugar. Todas las casas debían ser bajas y construirse de modo de quedar ocultas entre los pinos y ocozoles que definían el horizonte. Lo que más me molestaba era la preferencia por el aislamiento que mostraban mis vecinos. Por lo que veía, casi todos eran personajes de algún tipo, refugiados de diversas profesiones, que se habían labrado en sus carreras posiciones únicas que les permitían trabajar con horarios flexibles o viajar cuando más les conviniera, en calidad de consultores. Una libertad necesaria si uno quería vivir tan lejos, en aquel ambiente agreste. Daba la impresión de que el vínculo común entre todos nosotros era un persistente idealismo, así como la necesidad de ampliar nuestras respectivas profesiones con una infusión de visión espiritual, todo en la mejor tradición de la 10ª revelación. Sin embargo, casi todos los que vivían en el valle eran muy reservados y se contentaban con concentrarse en sus diversos campos sin prestar mucha atención a la comunidad o a la necesidad de depender de nuestra visión común. Esto se aplicaba en especial a los que profesaban religiones diferentes. Por alguna razón, el valle había atraído a gente que practicaba una amplia variedad de creencias, entre las cuales se incluían el budismo, el judaísmo, el cristianismo tanto católico como protestante y el islamismo. Y aunque no existía ningún tipo de hostilidad entre un grupo religioso y otro, tampoco reinaba un sentimiento de afinidad. La falta de espíritu de comunidad me preocupaba, porque se observaban signos de que algunos de nuestros hijos mostraban los mismos problemas que se veían en los suburbios: demasiado tiempo solos, demasiado vídeo y demasiada atención a los menosprecios y las humillaciones en la escuela. Comenzaba a preocuparme que no hubiera en su vida suficiente sentido de familia y comunidad como para quitar del primer plano estos problemas entre pares y ponerlos en la perspectiva adecuada. Más adelante el sendero se estrechaba y tuve que abrirme paso entre 2 grandes peñascos que se aguzaban hasta formar una caída a pico de unos 60 metros. Una vez que los pasé, oí los primeros gorgoteos del manantial de Phillips, que llevaba el nombre de los cazadores de pieles,
que fueron los primeros en establecerse allí a fines del siglo XVII. El agua bajaba en hilos finos por varios niveles de rocas hasta un estanque perezoso, a unos 3 metros al otro lado, cavado, en su origen, por manos humanas. Las generaciones sucesivas habían agregado detalles, como manzanos en lo alto, cerca de la boca, y piedras unidas con argamasa para reforzar y profundizar el estanque. Me acerqué al agua y me agaché para tomar un poco en la mano. Al inclinarme hacia adelante aparté una vara que flotaba allí, pero la vara se deslizó por la superficie de la roca hasta meterse en un agujero. «Una serpiente de agua», exclamé en voz alta, al tiempo que retrocedía y sentía que se me cubría la frente de transpiración. Todavía implicaba ciertos peligros vivir allí, aunque quizá no los que enfrentó el viejo Phillips hace siglos, cuando cualquier día uno podía doblar por un sendero y encontrarse cara a cara con una gran puma que cuidaba de sus cachorros, o peor aún, con una manada de jabalíes con colmillos de 8 centímetros de largo, capaces de hacer un buen tajo en una pierna si uno no trepaba a un árbol con suficiente velocidad. Si ese día uno tenía especial mala suerte, podía toparse con un cherokee enojado o un seminola desterrado y harto de encontrar algún nuevo colono en sus terrenos de caza preferidos, y convencido de que una buena mordida en el corazón acabaría para siempre con la marea de europeos. No. Todos los que vivieron en aquella generación, norteamericanos, nativos y europeos por igual, enfrentaban peligros directos que en su momento pusieron a prueba su temple y su coraje. En apariencia, nuestra generación lidiaba con otros problemas, más relacionados con nuestra actitud hacia la vida y con la constante batalla entre el optimismo y la desesperanza. En la actualidad, las voces de la fatalidad resuenan en todas partes, mostrándonos pruebas tácticas de que el moderno estilo de vida occidental no puede mantenerse, que el aire se calienta, aumentan los arsenales de los terroristas, mueren los bosques y la tecnología crece en forma desmesurada hacia una suerte de mundo virtual que enloquece a nuestros hijos y amenaza con llevarnos cada vez más hacia la distracción y el surrealismo sin sentido. Como contrapeso de este punto de vista, desde luego, están los optimistas, que afirman que en la historia han abundado siempre los pregoneros de catástrofes y desastres, que todos nuestros problemas pueden manejarse con la misma tecnología que produjo estos peligros, y que el mundo humano apenas ha comenzado a alcanzar su potencial. Me detuve y contemplé de nuevo el valle. Sabía que la nueva visión espiritual se encontraba en alguna parte entre esos polos. Abarcaba una creencia en el crecimiento sustentable y la tecnología humana, pero solo si se los procuraba mediante un avance intuitivo hacia lo sagrado y un optimismo basado en una visión espiritual de a dónde puede ir el mundo. Una cosa era segura: si los que creen en el poder de la visión quieren establecer una diferencia, esta debería comenzar ya mismo, cuando nos hallamos al borde del misterio del nuevo milenio. Este hecho aún me azoraba, la suerte que tenemos de estar vivos al cambiar no solo de siglo, sino también un período de 1000 años. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta generación? Tenía la sensación de que en el camino, más adelante, aún había respuestas más amplias. Contemplé un momento el manantial, a medias esperando que Natalie estuviera allí, en alguna parte. Tenía la certeza de que esa era la intuición que había experimentado. En mi imagen mental, Natalie se hallaba en el manantial, pero yo la miraba como a través de una especie de ventana. Todo me resultaba muy confuso. Cuando llegué, parecía que no había nadie. Caminé por la plataforma de la casa marrón oscura, en forma de A, y golpeé fuerte a la puerta. No hubo respuesta. Luego, al echar un vistazo por el lado izquierdo de la vivienda, algo me llamó la atención. Me hallaba frente a un sendero de piedras que pasaba ante la enorme huerta de Bill y subía hasta una pequeña pradera cubierta de hierba en lo alto del cerro. ¿La luz había cambiado? Miré hacia el cielo, tratando de explicarme lo ocurrido. Había visto un cambio en la luz en la pradera, como si el sol hubiera salido de atrás de una nube y se hubiera asomado de pronto, iluminando esa zona específica. Pero no había nubes. Subí hasta la pradera y encontré a la muchachita sentada al borde de la hierba. Era alta, de cabello oscuro, y vestía un uniforme de fútbol azul. Cuando me aproximé, se dio vuelta de golpe, sobresaltada. «No fue mi intención asustarte», le dije. Ella desvió la mirada un momento, a la manera tímida de una jovencita,
de modo que me acuclillé para quedar al nivel de sus ojos y me presenté. Me miró con ojos de una persona mucho mayor. «Aquí no estamos viviendo las revelaciones», me dijo. Me tomó por sorpresa. ¿Cómo? ¿Las revelaciones? No estamos viviéndolas. ¿Qué quieres decir? Me miró seria. Quiero decir que no nos lo hemos explicado por completo. Hay más que debemos saber. Bueno, no es tan fácil. Callé. No podía creer que una jovencita de 14 años me encarara de semejante manera. Por un instante me recorrió un relámpago de enojo, pero entonces Natalie sonrió. No era una sonrisa amplia, sino solo una expresión de las comisuras de la boca que de pronto la tomó cautivadora. Me relajé y me senté en el suelo. Creo que las revelaciones son reales, le dije, pero no son fáciles, llevan tiempo. Natalie no estaba dispuesta a ceder, pero hay gente que ya está viviéndolas. La miré un momento. ¿Dónde? En Asia Central, en los montes Kunlun. Los he visto en el mapa. Hablaba con entusiasmo. Tienes que ir allá. Es importante. Allá está cambiando algo. Debes ir ya mismo. Tienes que verlo. Me decía esto con una expresión madura, autoritaria, como la de una persona de 40 años. Parpadeé con fuerza, sin creer lo que veía. Tienes que ir allá, repitió. Natalie, le dije, no estoy seguro de entender qué me quieres decir. ¿Qué clase de lugar es? Desvió la vista. Dijiste que lo viste en el mapa. ¿Puedes mostrármelo? Ignoró mi pregunta. Parecía distraída. ¿Qué hora es? Preguntó con lentitud, tartamudeando. Las 2:15. Debo irme. Espera, Natalie. Es el lugar del que me hablabas. Debo reunirme con el equipo, me dijo. Voy a llegar tarde. Comenzó a bajar con rapidez y me esforcé por alcanzarla. ¿Qué pasa con ese lugar de Asia? ¿Recuerdas dónde es? Cuando se volvió a mirarme por sobre el hombro, vi solo la expresión de una niña de 14 años con la mente puesta en el fútbol. De regreso en casa, me sentí totalmente distraído. ¿De qué se trataba todo aquello? Me quedé mirando fijo mi escritorio, incapaz de concentrarme. Más tarde di una larga caminata y nadé en el arroyo, hasta que al fin decidí llamar a Bill a la mañana siguiente y llegar al fondo del misterio. Me retiré a dormir temprano. A eso de las 3 de la madrugada, algo me despertó. Agucé el oído, pero no oí más que los sonidos habituales de la noche. Un coro intermitente de grillos, el croar monótono de las ranas toro junto al arroyo y, a lo lejos, el ladrido de un perro. Pensé en levantarme y cerrar con llave las puertas de la casa, algo que muy rara vez hacía, pero deseché la idea y me contenté con volver a adormilarme. Me habría dormido sin más, salvo que en mi último vistazo soñoliento a la habitación noté algo diferente en la ventana. Afuera había más luz que antes. Me senté en la cama y volví a mirar. Sin la menor duda, entraba más luz por las persianas. Me puse unos pantalones, me acerqué a la ventana y entreabrí las tablillas de madera. Todo parecía normal. ¿De dónde venía la luz? De pronto oí un suave golpeteo a mis espaldas. En la casa había alguien. ¿Quién anda ahí?, pregunté sin pensar. No hubo respuesta. Salí del cuarto, hacia el vestíbulo que llevaba a la sala de estar, pensando en ir al armario y sacar el rifle, pero me di cuenta de que la llave estaba en el cajón de la mesa de noche, junto a la cama, de modo que continué avanzando con cuidado. De repente una mano me tocó el hombro. «Shh, soy Will», reconocí la voz. Cuando busqué el interruptor de luz en la pared, él me detuvo. Luego cruzó la habitación y miró por la ventana. Mientras Will se movía, noté en él algo diferente desde la última vez que nos habíamos encontrado. Se lo veía como carente de gracia, y sus rasgos parecían por entero comunes, no ligeramente luminosos, como antes. «¿Qué buscas?», le pregunté. «¿Qué pasa? Casi me matas del susto». Volvió hacia mí. «Tenía que verte. Todo ha cambiado. Estoy de nuevo donde estaba antes». «¿De qué hablas?». Me sonrió. «Creo que se supone que todo esto esté sucediendo, pero ya no puedo entrar mentalmente en las otras dimensiones, como antes. Todavía puedo elevar mi energía hasta cierto punto, pero ahora estoy firmemente aquí, en este mundo». Desvió la mirada un instante. Es casi como si lo que hicimos al comprender la 10ª revelación fuera solo un paladeo.
una vista previa, una vislumbre del futuro, como en una experiencia cercana a muerte, y ahora hubiera terminado. Hagamos lo que hiciéramos ahora, debemos hacerlo aquí mismo, en esta tierra. De todos modos, yo jamás podría hacerlo de nuevo, dije. Will me miró a los ojos. Como sabes, hemos recibido mucha información sobre la evolución humana, sobre la actitud de prestar atención, sobre el dejarse guiar hacia adelante por la intuición y las coincidencias. Se nos ha dado un mandato de sostener una nueva visión a todos nosotros. Solo que no estamos haciendo que suceda en el nivel que podemos. Todavía falta algo en nuestro conocimiento. Calló un minuto y luego añadió: todavía no sé con certeza por qué, pero debemos ir a Asia, a un lugar cercano al Tíbet. Allá está ocurriendo algo que tenemos que saber. Quedé perplejo. Natalie me había dicho lo mismo. Will volvió a la ventana y miró hacia afuera. ¿Por qué miras por la ventana?, le pregunté. ¿Y por qué te introdujiste en la casa? ¿Por qué no golpeaste la puerta? ¿Qué está pasando? Probablemente nada, me respondió, solo que hoy, hace unas horas, me pareció que alguien me seguía. No pude cerciorarme. Regresó hacia mí. Ahora no puedo explicarlo todo. Ni siquiera yo estoy seguro de lo que sucede. Pero en Asia hay un lugar que debemos encontrar. Puedes reunirte conmigo en el Hotel Himalaya, en Katmandú, el 16. Espera un momento. Will, tengo cosas que hacer aquí. Tengo un compromiso que... Me miró con una expresión que yo no había visto nunca en el rostro de nadie, salvo en el suyo, una pura mezcla de aventura y total decisión. Está bien, me dijo. Si no estás allá el 16, no importa. Solo asegúrate, si vas, de permanecer perfectamente alerta. Ocurrirá algo, aunque de veras me daba la opción de ir o no. Esbozaba una amplia sonrisa. Aparté la mirada. Nada divertido. Yo no quería ir. A la mañana siguiente decidí no decirle a nadie a dónde iba, salvo a Charlene. El único problema era que ella se hallaba cumpliendo una misión fuera del país y resultaba imposible contactarla en forma directa. Lo único que podía hacer era enviarle un mensaje de correo electrónico. Fui a mi computadora y lo envié, aunque, como siempre, dudé en cuanto a la seguridad de Internet. Los hackers pueden meterse en las computadoras empresariales y gubernamentales más seguras. Cuán difícil sería interceptar mensajes de correo electrónico, en especial cuando uno recuerda que, en sus orígenes, Internet fue creada por el Departamento de Defensa para vincularse con sus investigadores informantes en las universidades más importantes. ¿Está vigilada toda Internet? Deseché esa preocupación, pues concluí que estaba actuando como un tonto. El mío era solo un mensaje entre decenas de millones. ¿A quién le importaría? También aproveché para hacer por computadora los contactos necesarios para llegar a Katmandú, Nepal, el 16, y alojarme en el Hotel Himalaya. Tendría que partir en 2 días, por lo cual dispondría de muy poco tiempo para preparativos. Meneé la cabeza. A una parte de mí le fascinaba la idea de ir al Tíbet, cuya geografía es una de las más hermosas y misteriosas del mundo, pero era también un país que se hallaba bajo el control represivo del gobierno chino, y yo sabía que podía ser un lugar peligroso. Mi plan consistía en avanzar con la aventura solo hasta donde resultara seguro. Basta de meterme en cosas que no podía comprender y permitir que me arrastraran a algo que era incapaz de controlar. Will se había ido de mi casa con la misma rapidez con que había llegado, sin decirme nada más, así que mi mente abundaba en preguntas. ¿Qué sabíamos de ese lugar cercano al Tíbet? ¿Y por qué un adolescente me indicaba ir allá? Will se mostraba muy cauteloso. ¿Por qué? No iría un paso más allá de Katmandú sin averiguarlo. Cuando llegó el día, traté de permanecer muy alerta durante todos los largos vuelos a Frankfurt, Nueva Delhi y luego Katmandú, pero no ocurrió nada importante. Ya en el Hotel Himalaya, me registré con mi propio nombre y puse mis cosas en la habitación. Luego comencé a echar un vistazo y terminé en el bar del vestíbulo. Sentado allí, esperaba que Will entrara en cualquier momento, pero no sucedió nada. Al cabo de 1 hora se me ocurrió la idea de ir a la piscina, de modo que llamé a un botones y averigüé dónde se hallaba. Estaría un poco frío, pero brillaba el sol y yo sabía que el aire fresco me ayudaría a adaptarme a la altitud. Salí y encontré la piscina, que se extendía frente a mí entre las alas en forma de L del edificio.
Había allí más personas que las que habría imaginado, aunque pocas conversaban entre sí. Al sentarme a una de las mesas, noté que la gente que descansaba a mi alrededor, en su mayoría asiáticos, y unos cuantos europeos aquí y allá, parecía agotada o muy añorante de su hogar. Se miraban ceñudos y llamaban chasqueando los dedos a los asistentes del hotel para pedirles bebidas y papeles, evitando el contacto ocular en todo momento. Poco a poco también mi estado de ánimo comenzó a declinar. Allí me encontraba, pensé, encerrado en otro hotel a medio camino alrededor del mundo, sin un rostro cordial en ninguna parte. Respiré hondo y de nuevo me vino a la mente la advertencia de Will en cuanto a que me mantuviera alerta. Me recordé que se refería a observar los sutiles giros y vueltas de la sincronicidad, esas misteriosas coincidencias que podían surgir en un segundo para empujar la vida de uno en una nueva dirección. Yo sabía que percibir el misterioso fluir seguía siendo la experiencia central de la verdadera espiritualidad, prueba directa de que, entre bambalinas del drama humano, actuaba algo más profundo. El problema siempre había sido la naturaleza esporádica de esta percepción, que nos acompaña por un tiempo, para atraernos, y luego, con la misma rapidez, desaparece. Mientras contemplaba el lugar que me rodeaba, de pronto mis ojos se posaron en un hombre alto, de pelo negro, que salía por la puerta del hotel e iba directo hacia mí. Vestía pantalones negros y un elegante suéter blanco, y llevaba un diario doblado bajo un brazo. Avanzó por el sendero entre las personas que descansaban allí, y se sentó a una mesa situada directamente a mi derecha. Al desplegar el diario, miró alrededor y me saludó con un movimiento de la cabeza y una radiante sonrisa. Luego llamó a un asistente y pidió agua. En apariencia era asiático, pero hablaba fluido inglés, sin ningún acento identificable. Cuando le llevaron el agua, firmó la boleta y se puso a leer. En ese hombre había algo inmediatamente atrayente, pero yo no lograba definir qué. Solo irradiaba una actitud y una energía agradables, y de vez en cuando dejaba de leer y miraba alrededor esbozando una amplia sonrisa. En un momento hizo contacto visual con uno de los caballeros hoscos que se hallaban frente a mí. Yo casi esperaba que el hombre malhumorado se apresurara a desviar la mirada, pero en cambio devolvió la sonrisa al hombre de cabello oscuro, y ambos entablaron una charla superficial en un idioma que sonaba a nepalés. En determinado momento hasta rieron con ganas. Atraídas por la conversación, otras varias personas, sentadas a mesas cercanas, comenzaron a mostrarse afables, y una hizo un comentario que provocó otra ronda de carcajadas. Yo observaba la escena con interés. Allí estaba ocurriendo algo, pensé. El estado de ánimo que me rodeaba comenzaba a cambiar. «Dios mío», exclamó el hombre de pelo oscuro, mirando en dirección a mí. ¿Ha visto esto? Eché un vistazo a mi alrededor. Todos los demás parecían haber reanudado la lectura. El hombre señaló algo en el diario y movió la silla para acercarse a mí. Han realizado un nuevo estudio sobre el poder de la oración, agregó. Es fascinante. ¿Qué descubrieron?, pregunté. Estaban estudiando el efecto de la oración en la gente que sufre problemas médicos y descubrieron que los pacientes que con regularidad eran receptores de oraciones elevadas por otras personas presentaban menos complicaciones y mejoraban más pronto, aun cuando no tuvieran conciencia de que se decían oraciones por ellos. Es prueba innegable de que la fuerza de la oración es real. Pero también descubrieron otra cosa, que las oraciones más eficaces de todas no se estructuraban como pedidos, sino como afirmaciones. No creo entender bien a qué se refiere, dije. Me miraba fijo con unos ojos celestes casi transparentes. Prepararon el estudio con el objeto de poner a prueba dos clases de oración. El primero consistía solo en pedir a Dios, o a lo divino, que interviniera para ayudar a una persona enferma. El otro consistía simplemente en afirmar, con fe, que Dios ayudará a la persona. ¿Ve la diferencia? Todavía no estoy del todo seguro. Una oración que pide a Dios que intervenga da por sentado que Dios puede intervenir, pero solo si decide acceder a nuestro pedido. Da por sentado que nosotros no desempeñamos papel alguno, salvo el de pedir. La otra forma de oración da por sentado que Dios está deseoso y bien dispuesto, pero ha establecido las leyes de la existencia humana, de modo que el hecho de que el pedido se conceda depende en alguna medida de la certeza de nuestra creencia
en que se cumplirá, de manera que nuestra oración debe ser una afirmación que dé expresión a esa fe. En el estudio, este tipo de oración demostró ser más eficaz. Asentí. Comenzaba a comprender. El hombre apartó la vista, como pensando, y luego continuó. Todas las grandes oraciones de la Biblia no son pedidos, sino afirmaciones. Piense en el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas. No dice: por favor, ¿podrías darnos algo de comer? Y no dice: por favor, ¿puedes perdonarnos? Se limita a afirmar que estas cosas ya están listas para suceder, y al suponer con fe que sucederán, hacemos que ocurran. Hizo una nueva pausa, como esperando una pregunta, siempre sonriendo. Tuve que reírme. Su buen humor era contagioso. Algunos científicos teorizan, prosiguió, que estos hallazgos implican también algo más, algo que tiene profunda significación para todas las personas. Sostienen que si nuestras expectativas, nuestras suposiciones de fe, son lo que hace que la oración surta efecto, entonces cada uno de nosotros irradia constantemente hacia el mundo una fuerza de energía de oración, nos demos cuenta o no. ¿Entiende la verdad de esto?, continuó sin esperar que yo le respondiera. Si la oración es una afirmación basada en nuestras expectativas, en nuestra fe, entonces todas nuestras expectativas surten un efecto de oración. De hecho, vivimos rezando todo el tiempo para que se cumpla algún tipo de futuro para nosotros mismos y otras personas, solo que no tenemos plena conciencia de ello. Me miró como si acabara de arrojar una bomba. ¿Se imagina?, continuó. Ahora, la ciencia comienza a confirmar las aseveraciones de los místicos más esotéricos de todas las religiones. Todos afirman que tenemos una influencia mental y espiritual sobre lo que nos ocurre en la vida. Recuerde las Escrituras, donde dice que la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. Le centellearon los ojos como si supiera más de lo que decía. Todos debemos figurarnos cómo funciona esto. Ya es hora. Yo lo miraba, también sonriente, intrigado por lo que afirmaba, pero asombrado por la transformación del estado de ánimo que observaba alrededor de la piscina. En determinado momento eché en forma instintiva un vistazo a mi izquierda, como hacemos cuando sentimos que alguien nos está mirando. Vi que uno de los asistentes de la piscina me observaba desde la puerta de entrada. Cuando nuestros ojos se encontraron, desvió con rapidez la vista y regresó por la acera que llevaba a un ascensor. «Discúlpeme, señor», dijo una voz a mi espalda. Cuando me volví, vi que el que me hablaba era otro asistente. «¿Desea beber algo?», me preguntó. «No, gracias», respondí. «Esperaré un rato». Cuando miré otra vez al hombre de antes, se había ido. Por un momento escruté el lugar, buscándolo. Cuando al fin miré a mi derecha, donde se hallaba sentado el hombre de pelo oscuro, también él había desaparecido. Me levanté y pregunté al huésped sentado a la mesa de enfrente si había visto en qué dirección se había ido el hombre del diario. Meneó la cabeza y desvió la vista con brusquedad. Durante el resto de la tarde permanecí en mi habitación. Lo ocurrido en la piscina me resultaba desconcertante. ¿Quién era el hombre que me había hablado de la oración? ¿Había una sincronicidad en juego en esa información? ¿Y por qué el asistente me miraba fijo? ¿Y dónde estaba Will? Cerca del atardecer, tras una larga siesta, volví a aventurarme afuera. Decidí caminar unas cuantas cuadras calle abajo, hasta un restaurante al aire libre que oí mencionar a uno de los otros huéspedes. Muy cerca. «Es de lo más seguro», me dijo el conserje, cuando le pregunté cómo llegar. «Ningún problema». Salí del vestíbulo a la luz declinante, siempre alerta por si veía a Will. La calle estaba repleta de gente, así que debí abrirme paso casi a empujones. Cuando llegué al restaurante me asignaron una mesa pequeña en un rincón, junto a una reja de hierro forjado cubierta de hiedra que separaba de la calle la zona del comedor. Cené despacio mientras leía un diario inglés. Permanecí sentado a la mesa más de una hora. En determinado momento me sentí incómodo, como si de nuevo alguien me observara, aunque no conseguía identificar a nadie que lo hiciera. Miré las otras mesas, pero nadie parecía prestarme la más leve atención.
Me puse de pie y miré por sobre la cerca a la gente que caminaba por la calle. Nada. Empeñado en librarme de esa sensación, pagué la cuenta y regresé a pie al hotel. Al acercarme a la entrada divisé a un hombre parado al borde de una hilera de arbustos, a unos 6 metros a mi izquierda. Nuestros ojos se encontraron y él dio un paso hacia mí. Desvié la vista, con la intención de pasar de largo, pero me di cuenta de que era el asistente al que había sorprendido mirándome en la piscina, solo que ahora vestía vaqueros, una camisa azul lisa y calzado deportivo. Apresuré el paso. «Discúlpeme», me llamó. Continué caminando. «Por favor», insistió. «Debo hablar con usted». Avancé unos cuantos metros más, de modo de hallarme a la vista del portero y el personal del hotel, y entonces pregunté, «¿De qué se trata?». Se acercó e hizo una especie de reverencia. «Creo que usted es la persona a quien vine a encontrar aquí». «¿Conoce al señor Wilson James?» «¿Will?» «Sí». «¿Dónde está?» «No ha podido venir». «Me pidió que yo me encontrara con usted en su lugar». Me tendió la mano y yo se la estreché reacio, al tiempo que le decía mi nombre. «Me llamo Jean Doloe», se presentó. «¿Es empleado del hotel?», le pregunté. «No. Un amigo mío trabaja aquí». Le pedí prestada una chaqueta para poder echar una ojeada. «Quería ver si usted se encontraba aquí». Lo miré con atención. Mi instinto me indicaba que decía la verdad. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué simplemente no se me había acercado en la piscina y me había preguntado mi nombre? ¿Por qué Will se ha demorado? Quise saber. No lo sé con certeza. Me pidió que me encontrara con usted y lo llevara a Lhasa. Creo que planea encontrarse con nosotros allá. Miré para otro lado. Las cosas comenzaban a darme una sensación ominosa. Miré de nuevo al hombre de arriba a abajo y le dije, «No sé si deseo hacerlo». «¿Por qué no me ha llamado Will? Estoy seguro de que tendrá un motivo importante», respondió Jean, al tiempo que daba un paso hacia mí. Will me insistió mucho para que lo lleve a él. «Lo necesita». Los ojos de Jean suplicaban, «¿Por qué no me acompaña adentro? Tomaremos una taza de café y hablaremos de la situación». Miraba alrededor como si temiera algo. «Por favor, volveré mañana a las 8 de la mañana. Will ya ha conseguido un vuelo y una visa para usted». Sonrió mientras se escabullía, sin darme tiempo a protestar. A las 8:05 salí por la puerta del vestíbulo principal sin más equipaje que un bolso. El hotel había accedido a guardarme todo lo demás. Mi plan consistía en regresar dentro de la semana, a menos, desde luego, que sucediera algo extraño una vez que me fuera con Jean. En ese caso, volvería de inmediato. Exactamente puntual, Jean subió por el sendero de acceso en un viejo Toyota y nos dirigimos hacia el aeropuerto. En el camino, se mostró cordial, pero continuaba aduciendo ignorancia en cuanto a lo que sucedía con Will. En un momento consideré decirle, solo para ver su reacción, lo que me había dicho Natalie acerca del lugar misterioso del Tíbet y lo que me había dicho Will aquella noche en mi cuarto, pero decidí no hacerlo. Opté por limitarme a observar a Jean con atención y ver qué sensación me daban las cosas en el aeropuerto. En el mostrador de la aerolínea descubrí que de veras alguien había comprado un pasaje a mi nombre en un vuelo a Lhasa. Eché un vistazo alrededor y traté de sondear la situación. Todo parecía normal. Jean sonreía, obviamente de buen humor. Por desgracia, la empleada de los pasajes no. Hablaba apenas un poco de inglés y era muy exigente. Cuando me pidió el pasaporte, me irrité aún más y le respondí con igual brusquedad. En un momento me miró furiosa, como si fuera a negarse de plano a darme los pasajes. Jean se apresuró a intervenir y se puso a hablar con la empleada con voz calma, en su nepalés nativo. Al cabo de unos minutos, el semblante y la actitud de la mujer comenzaron a cambiar. No volvió a mirarme, pero hablaba con tono amable con Jean y hasta rió de algo que él le dijo. Unos minutos después, con nuestros pasajes y permisos de abordaje, nos hallábamos sentados a una pequeña mesa en una cafetería cercana a nuestra puerta de embarque. Había un fuerte olor a cigarrillo en todas partes. «Tienes mucha ira», me dijo Jean de pronto, «y no usas muy bien tu energía». Me tomó por sorpresa. «¿De qué me hablas?», me miró con amabilidad. «Digo que no hiciste nada por ayudar a la mujer del mostrador y su mal humor». De inmediato supe a qué apuntaba. En Perú,
La octava revelación describía un método de levantar el ánimo de los demás, concentrándose en sus caras de una manera particular. ¿Conoces las revelaciones?, pregunté. Jin asintió, sin dejar de mirarme. Sí, respondió, pero hay más. Acordarse de emitir energía no es tan fácil, agregué, a la defensiva. Con tono muy deliberado, Jin contestó, pero debes darte cuenta de que, de todos modos, ya estabas influyendo en esa mujer con tu energía, lo supiera ella o no. Lo importante es cómo dispones tú, campo de. Jin no conseguía encontrar la palabra en inglés. Campo de intención, dijo al fin. Tu campo de oración. Lo miré con intensidad. En apariencia, Jin hablaba de la oración del mismo modo que antes lo había hecho el hombre de cabello oscuro en la piscina. ¿De qué hablas exactamente?, le pregunté. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente donde la energía y el estado de ánimo fueran bajos, y de pronto apareció alguien que elevó de inmediato la energía de todos? Con solo entrar, el campo de energía de esta persona va delante de ella y toca a todos los demás. Sí, respondí. Ya sé a qué te refieres. Su mirada me penetró. Si vas a encontrar Shambhala, debes aprender a hacer eso en forma consciente. ¿Shambhala? ¿De qué me hablas? El rostro de Jin se puso pálido. Su expresión reflejaba incomodidad. Meneó la cabeza, como si sintiera que se había excedido y revelado un secreto. No importa, respondió con humildad. No es mi lugar. Es Will quien debe explicártelo. Iba formándose la cola para subir al avión. Jin se apartó con rapidez y avanzó hacia el encargado de controlar los pasajes. Yo me devanaba los sesos tratando de ubicar la palabra Shambhala. Por fin recordé. Shambhala era la comunidad mítica de la tradición de los budistas tibetanos, en la que se habían basado las leyendas sobre Shangri-La. Miré a Jin. Ese lugar es un mito, ¿correcto? Jin se limitó a entregar su pasaje a la azafata y avanzar por el pasillo. En el vuelo a Lhasa, Jin y yo nos sentamos en secciones diferentes del avión, lo cual me dio tiempo para pensar. Lo único que sabía era que Shambhala era de gran significación para los budistas tibetanos, cuyos antiguos escritos la describían como una ciudad santa de diamantes y oro, llena de adeptos y lamas, y oculta en algún lugar de las vastas e inhabitables regiones del norte del Tíbet o China. En tiempos más recientes, empero, la mayoría de los budistas hablaba de Shambhala meramente en términos simbólicos, como la representación de un estado espiritual, no como una localidad real. Tendí una mano y de un bolsillo del asiento extraje un folleto turístico del Tíbet en la esperanza de obtener una renovada sensación de su geografía. Situado entre China, al norte, y la India y Nepal, al sur, el Tíbet es básicamente una gran meseta, con pocas zonas más bajas de 1800 metros. En su frontera sur están los imponentes Himalayas, incluido el monte Everest, y dentro de China, en la frontera septentrional, se encuentran los vastos montes Kunlun. En medio hay profundas gargantas, ríos inexplorados y cientos de kilómetros cuadrados de tundra rocosa. Según el mapa, la zona este del Tíbet parecía ser la más fértil y habitada, mientras que el norte y el oeste eran ralos y montañosos, con pocos caminos, todos de grava. En apariencia, hay solo dos rutas principales hacia el Tíbet occidental: la ruta norte, que emplean sobre todo los camioneros, y la ruta sur, que bordea los Himalayas y es utilizada por peregrinos de toda la región para llegar a los paisajes sagrados del Everest y el lago Mansarovar y el monte Kailash, y más adelante, los misteriosos Kunlun. Alcé la vista de mi lectura. Mientras volábamos a más de 10.000 metros de altura, comencé a percibir un claro cambio de temperatura y energía afuera. Abajo se elevaban los Himalayas en torrecillas congeladas y rocosas, enmarcados por un cielo azul claro. Volábamos casi directamente por encima de la cumbre del monte Everest al pasar hacia el espacio aéreo del Tíbet, la tierra de las nieves, el techo del mundo. Era una nación de buscadores, viajeros interiores, y mientras contemplaba los valles verdes y las llanuras rocosas, rodeadas de montañas increíbles, no pude sino sentir reverencia por su misterio. Una pena que ahora estuviera brutalmente administrada por un gobierno totalitario. ¿Qué hacía yo allí?, me pregunté. Volví a mirar a Jin, sentado 4 hileras detrás de mí. Me molestaba que se mostrara tan reservado,
Decidí, una vez más, ser muy cauteloso. No iría más allá de Lhasa si no obtenía una completa explicación. Cuando llegamos al aeropuerto, Jin resistió a todas mis preguntas sobre Shambhala, repitiendo su afirmación de que pronto nos encontraríamos con Will, y entonces me enteraría de todo. Tomamos un taxi rumbo, según me dijo Jin, a un pequeño hotel cercano al centro de la ciudad. Lo sorprendí mirándome. ¿Qué ocurre?, le pregunté. Solo quería ver cómo te adaptas a la altitud, me respondió. Lhasa está a más de 3.600 metros. Debes tomarlo con calma por un rato. Asentí, apreciando su preocupación, pero en ocasiones anteriores siempre me había adaptado con facilidad a la altitud. Iba a mencionárselo a Jin cuando divisé a la distancia una enorme construcción, semejante a una fortaleza. Es el Palacio Potala, me explicó Jin. Quería que lo vieras. Era la residencia de invierno del Dalai Lama antes de su exilio. Ahora simboliza la lucha del pueblo tibetano contra la ocupación china. Apartó la vista y guardó silencio hasta que el auto se detuvo, no frente al hotel, sino a unos 30 metros calle abajo. Will ya debería estar aquí, dijo al fin, mientras se disponía a abrir la puerta. Espera en el taxi, entraré a ver. Pero, en lugar de bajar, se detuvo a observar la entrada. Seguí su mirada y también yo me puse a mirar en esa dirección. La calle estaba colmada de transeúntes tibetanos y unos cuantos turistas, pero todo parecía normal. Luego mis ojos se posaron en un hombre bajo, chino, que estaba parado cerca de la esquina del edificio, con una especie de diario, aunque sus ojos escrutaban con atención la zona. Jin miró apresuradamente los autos estacionados en el cordón, del otro lado de la calle con respecto al hombre del diario. Sus ojos se detuvieron en un viejo auto marrón con varios ocupantes, vestidos con trajes. Rápidamente Jin dijo algo al taxista, que nos miró nervioso por el espejo retrovisor y avanzó con lentitud hacia la siguiente intersección. Mientras andábamos, Jin se inclinó para que no lo vieran los hombres del auto marrón. ¿Qué ocurre?, quise saber. Jin me ignoró y le indicó al conductor que doblara a la izquierda y avanzara más hacia el centro de la ciudad. Le aferré el brazo. Jin, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? No sé, me contestó, pero Will no está aquí. Hay un solo lugar más a donde creo que podría ir. Observa a ver si nos siguen. Miré detrás de nosotros, mientras Jin daba más instrucciones al conductor del taxi. Vi varios autos detrás de nosotros, pero todos doblaron. No había rastro del vehículo marrón. ¿Ves a alguien allá atrás?, me preguntó Jin, al tiempo que se daba vuelta para mirar por sí mismo. No creo, respondí. Estaba a punto de preguntarle de nuevo qué estaba ocurriendo, cuando noté que le temblaban las manos. Le miré bien la cara, pálida y cubierta de sudor. Me di cuenta de que estaba aterrado. Verlo así hizo que me recorriera el cuerpo un escalofrío de miedo. Antes de que yo pudiera hablar, Jin señaló al taxista un espacio para estacionar y se apresuró a hacerme bajar con mi bolso, para conducirme por una calle lateral y luego por un estrecho callejón. Tras caminar unos 30 metros, nos apoyamos contra la pared de un edificio y esperamos varios minutos, con los ojos fijos en la entrada de la calle de la que acabábamos de salir. Ninguno de los dos habló una palabra, cuando nos pareció que no nos seguía nadie. Jin procedió a bajar por el callejón hasta el edificio siguiente y golpeó varias veces. No hubo respuesta, pero el cerrojo de la puerta se abrió misteriosamente desde adentro. «Espera aquí», me dijo Jin, al tiempo que abría la puerta. «Ya vuelvo». Entró en silencio en el edificio y cerró la puerta. Cuando oí el cerrojo, me inundó una oleada de pánico. ¿Y ahora qué?, pensé. Jin estaba asustado. ¿Iba a abandonarme allí? Miré callejón abajo, hacia la calle colmada de gente. Eso era exactamente lo que yo más había temido. Al parecer, alguien buscaba a Jin, y quizá también a Will. Yo no tenía idea de en qué podía estar envuelto. Tal vez fuera mejor si Jin de veras desaparecía, pensé. De ese modo, yo podría correr de vuelta a la calle y esconderme entre la multitud hasta averiguar cómo regresar al aeropuerto. ¿Qué otra cosa podía hacer entonces sino volver a casa? Quedaría absuelto de toda responsabilidad de buscar a Will o hacer cualquier otra cosa en aquella desventura. La puerta se abrió de golpe y Jin salió. De nuevo, cerraron de inmediato.
Will dejó un mensaje. Me dijo: «Vamos». Caminamos un poco más por el callejón y nos ocultamos entre dos grandes recipientes para basura mientras Jean abría un sobre y extraía una breve nota. Lo observé mientras la leía. Daba la impresión de estar más pálido todavía. Cuando terminó, me tendió la nota. «¿Qué dice?», pregunté, al tiempo que tomaba la carta. Reconocí la letra de Will y empecé a leer. «Jean, estoy convencido de que se nos permite el ingreso en Shambhala, pero debo seguir adelante. Es de suma importancia que traigas a nuestro amigo estadounidense lo más lejos que puedas. Ya sabes que los Dakini te guiarán, Will». Miré a Jean, que me miró de reojo un momento y desvió la vista. ¿A quién se refiere con «se nos permite el ingreso en Shambhala»? Lo dice en forma figurada, ¿verdad? Él no cree que sea un lugar real, ¿no? Jean tenía la vista fija en el suelo. «Por supuesto que Will cree que es un lugar real», susurró. «¿Y tú?», pregunté. Miró para otro lado, con la apariencia de que le hubieran puesto sobre los hombros todo el peso del mundo. «Sí, respondió. Solo que a la mayoría de la gente le ha resultado imposible siquiera concebir la noción de ese lugar, y ni hablar de llegar allí. Por cierto, tú y yo no podemos». Calló de repente. «Jean», le dije, «tienes que decirme lo que está pasando». «¿A dónde va Will? ¿Quiénes son esos hombres a los que vimos en el hotel?». Se quedó mirándome fijo un instante, y luego contestó: «Creo que son oficiales de inteligencia chinos». «¿Qué? No sé qué hacen aquí». En apariencia han sido alertados por toda la actividad y las conversaciones sobre Shambhala. Muchos de los lamas que hay aquí se dan cuenta de que algo está cambiando en este lugar sagrado. Se ha hablado mucho del tema. ¿Cambiando cómo? Cuéntame». Jean respiró hondo. «Yo quería que te lo explicara, Will, pero supongo que ahora debo intentarlo. Debes comprender lo que es Shambhala. Las personas que viven allí son seres humanos de verdad, nacidos en ese lugar sagrado, pero pertenecen a un estado de evolución más elevado. Ayudan a sostener la energía y la visión para el mundo entero». Desvié la mirada, pensando en la 10ª revelación. «¿Son una suerte de guías espirituales?». «No como piensas», respondió Jean. «No son como miembros de una familia, ni otras almas que se hallan en la otra vida y podrían estar ayudándonos desde esa dimensión. Son seres humanos que viven aquí mismo, en la Tierra. Los que viven en Shambhala tienen una comunidad extraordinaria y viven en un nivel de desarrollo más elevado. Ellos modelan lo que el resto del mundo logrará en última instancia». «¿Dónde queda ese lugar?». «No lo sé». «¿Conoces a alguien que lo haya visto?». «No. De joven estudié con un gran lama, que un día declaró que iba a Shambhala y al cabo de varias jomadas de celebración partió. ¿Llegó allá? Nadie lo sabe. Desapareció y nunca más se lo vio en ningún lugar del Tíbet. Entonces, en realidad, nadie sabe si ese sitio existe o no. Tenemos las leyendas. Quienes tienen las leyendas», se quedó mirándome. Me di cuenta de que lo limitaba a algún tipo de código de silencio. «Yo no puedo decirte eso. Pero el jefe de nuestra secta, el lama Rigden, podría aceptar hablar contigo». «¿Qué dicen las leyendas?». «Solo puedo decirte que las leyendas son los adagios que dejaron aquellos que en el pasado intentaron llegar a Shambhala. Tienen siglos de antigüedad». Jean estaba a punto de agregar algo más, cuando atrajo nuestra atención un sonido en la calle. Observamos con atención, pero no vimos a nadie. «Espera aquí», me dijo Jean. De nuevo golpeó a la puerta y desapareció adentro. Con la misma rapidez salió y fue hasta un jeep viejo y herrumbrado, con una cubierta de lona gastada. Abrió la puerta y me indicó que subiera. «Vamos», me dijo. «Debemos apresurarnos». Fin del capítulo. Al llegar hasta aquí, cerramos juntos el primer capítulo de la 11ª revelación, El secreto de Shambhala. Respira un momento y siente todo lo que se ha movido ya dentro de ti solo con esta primera parte. Una simple llamada de teléfono, una niña de 14 años, Natalie, que habla con una claridad que no parece de este mundo, Will reapareciendo en plena noche con la misma señal, el mismo lugar, el mismo llamado hacia Asia Central, no son solo coincidencias. Es como si la vida estuviera susurrando: «Mira mejor».
hay algo más detrás de todo esto. En este capítulo hemos tocado un tema muy profundo, la sensación de que no estamos viviendo las revelaciones por completo, de que hay algo más que quiere revelarse, algo que tiene que ver con nuestra intención, con la forma en que oramos, sentimos y pensamos. Se nos habla de la oración no como súplica, sino como afirmación viva, como un campo de energía que emitimos hacia el mundo, como si cada pensamiento, cada expectativa y cada acto de fe fuera construyendo, paso a paso, la realidad que estamos viviendo. Mientras tanto, el protagonista es empujado a un viaje que no es solo físico. Katmandú, Lhasa, miradas que observan desde las sombras, Jin apareciendo como guía, el nombre de Shambhala empezando a vibrar en el aire, un lugar que parece existir entre la geografía del Tíbet y los reinos invisibles del espíritu. ¿Es un sitio real? ¿Es un estado de conciencia? ¿Una llamada interior que solo responde quien está listo? Lo hermoso es que este libro no empieza de cero. Es el tercer paso de un camino que ya iniciamos con la 9ª revelación y la 10ª revelación. Primero aprendimos a ver las coincidencias como mensajes. Luego, a comprender que nuestra vida forma parte de una historia espiritual mucho más grande. Y ahora, en la 11ª revelación, empezamos a entrar en el misterio de cómo nuestra intención y nuestra energía participan activamente en todo lo que ocurre. Si algo en este capítulo te ha tocado una frase, una imagen, una sensación, si has sentido esa vibración de «esto me suena, esto lo conozco por dentro», entonces Shambhala ya te está llamando también a ti, de alguna forma. Te invito a suscribirte al canal para seguir este viaje capítulo a capítulo, dejar un comentario y contar qué parte te ha resonado más, la energía de Natalie, la explicación sobre la oración, la presencia de Will, el misterio de Shambhala. Compartir este audio con esa persona que sientas que también está en búsqueda, que también intuye que hay algo más detrás de lo que vemos. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón y tu atención a este camino. Seguimos en el capítulo 2, donde los campos de intención, las señales y el secreto de Shambhala comenzarán a revelarse un poco más, paso a paso, coincidencia a coincidencia. Arsayan Nayasra.